El restaurante olía a café quemado por la desesperación, un aroma al que me había acostumbrado tanto que se había convertido en parte de mi piel. Me dolían los dedos mientras limpiaba la misma mesa mugrienta por tercera vez, con el trapo dejando marcas en lugar de limpiarlas. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, convirtiendo la calle de Brooklyn en un borrón de neón y sombras. Era casi medianoche, y yo era la única camarera que quedaba en Murphy's, un establecimiento abierto las 24 horas que atendía a insomnes, borrachos y gente que no tenía otro sitio a donde ir. Últimamente yo entraba en las tres categorías. Cariño, ¿vas a quedarte ahí toda la noche o me traes la cuenta? Resopló el anciano señor Kowalski desde la mesa 7, con su taza de café vacía por cuarta vez. Forcé una sonrisa, de esas que no llegan a los ojos, pero que satisfacen lo suficiente a los clientes como para que dejen $1 de propina, si tengo suerte. Ahora mismo, respondí con voz agotada. Mi reflejo se vio en la ventana al pasar. Ojos hundidos, pelo recogido en un moño desordenado, uniforme 2 tallas más grande porque había perdido peso que no podía permitirme perder. A mis 26 años, aparentaba 40, 3 trabajos, un apartamento del tamaño de una caja de zapatos en Bed-Stuy y cobradores de deudas que llamaban al amanecer tenían una forma de envejecerte más rápido que el tiempo mismo. La campana sobre la puerta sonó y una ráfaga de viento trajo el olor de la lluvia y algo más. Colonia cara, cuero y el olor metálico del peligro. No levanté la vista inmediatamente. En este barrio, aprendes a no establecer contacto visual demasiado rápido. Pero entonces lo sentí, esa sensación de hormigueo en la nuca, la que hace que los animales de presa se queden paralizados. Me giré. 3 hombres estaban de pie en la puerta, con agua goteando de sus trajes oscuros. Los 2 que flanqueaban los lados tenían una complexión robusta, hombros anchos, rostros inexpresivos y las manos descansando a los lados, lo que sugería que no estaban lejos de llevar armas. Pero fue el hombre del centro el que me dejó sin aliento. Era alto, de más de 1,80 m, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol, mandíbula afilada, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían negros bajo la luz fluorescente del restaurante. Su traje probablemente costaba más que mi alquiler anual, perfectamente adaptado a un cuerpo que irradiaba un poder controlado. Una fina cicatriz le recorría desde la ceja izquierda hasta la línea del cabello, la única imperfección en un rostro por lo demás devastador. Él no pertenecía a ese lugar. Ninguno de ellos lo hacía. «Vamos a cerrar pronto», me oí decir. La mentira fue automática. Murphy's nunca cerraba, pero algo me decía que quería que esos hombres se marcharan. La comisura de sus labios se levantó. No era exactamente una sonrisa, más bien un reconocimiento de mi miedo. «Café», dijo, con voz baja y un acento europeo que no supe identificar. No era una petición. Sus hombres se quedaron junto a la puerta, mientras él se dirigía a la mesa del rincón más alejado, la que tenía la mejor vista de ambas entradas y de la cocina. Se sentó de espaldas a la pared y sus ojos oscuros recorrieron la sala con eficiencia antes de posarse en mí. Cogí la cafetera con manos temblorosas. El señor Kowalski se había quedado dormido en su mesa. El cocinero llevaba puestos los auriculares, ajeno a todo excepto a la música que resonaba en sus oídos. Solo quedábamos yo y esos hombres que olían a dinero y violencia. Dejé la taza sin mirarle a los ojos, pero él extendió la mano y me agarró la muñeca. No con tanta fuerza como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para mantenerme allí. Su piel era cálida y podía sentir los callos en su palma. Algo extraño en un hombre con un traje de $1000. Mírame, no quería hacerlo. Todos mis instintos me gritaban que no lo hiciera, pero levanté la vista de todos modos. De cerca era aún más devastador. Esos ojos oscuros reflejaban inteligencia y algo más. Curiosidad, tal vez. Estudiaba mi rostro como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. «¿Cómo te llamas?» «Emma», lo dije en un susurro. «Emma», lo repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. «¿Trabajas aquí todas las noches?» Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. «¿Sola?» Otro asentimiento. Algo pasó por su rostro, tal vez desaprobación. Soltó mi muñeca y yo tropecé hacia atrás, golpeándome la cadera con la mesa adyacente. «Ten cuidado», dijo, y no supe si era una advertencia o una preocupación genuina. Huí a la cocina,
con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. A través de la ventanilla de servicio, lo vi hacer una llamada telefónica, con el rostro endurecido mientras hablaba rápidamente en italiano. Uno de sus hombres se acercó, se inclinó para susurrarle algo. El hombre de ojos oscuros apretó la mandíbula y se puso de pie bruscamente. Fue entonces cuando olí humo. No humo de cigarrillo, algo químico, algo extraño. Venía de fuera y se hacía más intenso por segundos. A través de la ventana, vi llamas anaranjadas lamiendo el lateral del edificio de al lado, el almacén abandonado que compartía pared con Murphy's. Fuego. La palabra se me escapó de la garganta. El cocinero levantó la vista, se quitó los auriculares y abrió mucho los ojos. La tubería de gas pasa por ahí. No terminó la frase. Una explosión sacudió el edificio, destrozando las ventanas delanteras y haciendo que el señor Kowalski cayera de su cabina. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad, iluminados solo por el creciente infierno del exterior. No podía respirar. El humo ya entraba a raudales por las ventanas rotas, espeso y negro. Oí gritar al cocinero, oí el jadeo de pánico del señor Kowalski, pero lo único que veía eran esas llamas que se acercaban, hambrientas. Entonces lo oí, el grito de un niño. Venía de arriba, de los apartamentos situados encima de Murphy's, donde vivía parte del personal. Mi mente se quedó en blanco por el terror. El hijo de alguien estaba allí arriba. Todo el mundo fuera. Uno de los hombres trajeados gritaba, arrastrando al señor Kowalski hacia la salida trasera. El cocinero ya había desaparecido, pero el hombre de ojos oscuros se dirigía hacia las escaleras que conducían a los apartamentos, con el teléfono pegado a la oreja. No. Le agarré del brazo sin pensar. Las escaleras. Hay otra salida por la cocina. La escalera de incendios. Me miró de verdad, y en ese momento algo pasó entre nosotros. Comprensión, decisión, enséñame. Corrí y él me siguió. Atravesamos la cocina, pasamos por el congelador y llegamos a la puerta oxidada que había utilizado cientos de veces para sacar la basura. La escalera de incendios crujía bajo nuestro peso mientras subíamos. El humo me quemaba los pulmones. Podía oír las sirenas a lo lejos, pero no llegarían a tiempo. Los gritos del niño eran ahora más fuertes, mezclados con la voz aterrada de una mujer. ¿Qué apartamento?, preguntó. Tercer piso, al final del pasillo. Pero cuando llegamos a la ventana del tercer piso, vi que las llamas ya habían envuelto el pasillo interior. No podíamos pasar por allí. Señaló la ventana al final del pasillo, apenas visible a través del humo. Una mujer sostenía a un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. El cristal aún estaba intacto, pero ella no podía alcanzar la escalera de incendios. La distancia era demasiado grande. El hombre de ojos oscuros no dudó. Se subió a la barandilla, manteniendo el equilibrio a 3 pisos de altura sobre el callejón, y comenzó a avanzar por la cornisa decorativa que discurría entre las ventanas. Apenas tenía 80 metros de ancho y estaba desmoronada en algunos puntos. «¿Qué estás haciendo?», grité. «Te vas a caer». Me ignoró y siguió avanzando con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Pero, a mitad de camino, la cornisa cedió. Lo vi caer, vi cómo extendía la mano y se agarraba al marco de la ventana del apartamento donde estaban atrapados la mujer y el niño. Colgaba de la punta de los dedos, con las piernas suspendidas en el vacío. Las llamas ya habían entrado en el apartamento. Podía verlas bailando detrás de la mujer, oír los sollozos aterrorizados del niño. Sin pensarlo, agarré un trozo de tubería suelta de la barandilla de la escalera de incendios y balanceé mi cuerpo sobre el hueco, utilizando la tubería para salvar la distancia. Era una locura, era un suicidio, pero la enganché bajo su brazo y tiré con todas mis fuerzas. Él utilizó el impulso para balancear la pierna hacia arriba y agarrarse al alféizar de la ventana. El cristal se rompió cuando lo atravesó con una patada, y entonces entró, tirando de la mujer y el niño a través del marco de la ventana. «¡Cógele!», gritó, pasándome al niño. El niño era pequeño, no pesaba más de 13 kilos, pero estaba histérico. Lo apreté contra mi pecho mientras el hombre de ojos oscuros ayudaba a la mujer a subir a la escalera de incendios. El metal crujía siniestramente bajo todo nuestro peso. «Vete ya». Descendimos en una caótica estampida. Las manitas del niño se aferraban a mi uniforme, con la cara hundida en mi cuello. Podía sentir su corazón acelerado. Podía oler el humo en su pelo. Detrás de nosotros,
El apartamento explotó en una bola de fuego. La escalera de incendios se balanceó. Alguien gritó. Quizás fui yo. Entonces caímos. El último tramo de escaleras se derrumbó bajo el calor. Me giré en el aire, curvando mi cuerpo alrededor del niño, sabiendo que estaba a punto de golpear el suelo, sabiendo que iba a doler. Unos brazos fuertes nos atraparon a los dos. El hombre de ojos oscuros se había adelantado de alguna manera y absorbió el impacto cuando chocamos contra él. Todos caímos en una maraña de extremidades. Él abajo, yo en el medio. El niño estaba a salvo entre nosotros. Durante un momento, nadie se movió. Podía sentir el pecho del hombre agitado debajo de mí. Podía sentir las lágrimas del niño empapando mi uniforme. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, se oían gritos. Pero en ese momento, solo estábamos nosotros tres, vivos, respirando increíblemente vivos. Levanté la cabeza para mirarlo, para darle las gracias, para decirle algo, y el mundo se inclinó. Mi visión se volvió borrosa por los bordes, oscureciéndose rápidamente. Intenté agarrarme al niño, pero mis brazos no me obedecían. Sentí que me alejaban. Oía a alguien llamándome con urgencia, pero la voz sonaba como si estuviera bajo el agua. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fueron esos ojos oscuros, muy abiertos con algo que parecía casi miedo, y la cara del niño pequeño, tan parecida a la del hombre que tenía debajo de mí, que incluso a través de mi conciencia, que se desvanecía, lo comprendí. Era su hijo. Desperté rodeado de blancura y olor a antiséptico. Hospital. La palabra flotó en mi mente confusa antes de que nada más tuviera sentido. Monitores pitando, sábanas almidonadas, luces fluorescentes que me dolían en los ojos. Intenté incorporarme y enseguida me arrepentí. Un dolor agudo me atravesó las costillas y la cabeza me daba vueltas como si estuviera en un tío vivo. Despacio. Una mano me presionó suavemente en el hombro, manteniéndome tumbado. Tienes una conmoción cerebral y las costillas magulladas. No te muevas demasiado rápido. La enfermera era de mediana edad, con ojos amables y una expresión seria. Revisó la vía intravenosa de mi brazo, tomó notas en una hoja y me dirigió esa mirada compasiva que los trabajadores sanitarios reservan para los casos de caridad. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Mi voz sonaba como papel de lija. 18 horas. Te desmayaste por inhalación de humo y agotamiento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien, cariño? No lo recordaba. Quizás hacía días. Había estado racionando el pan caducado del contenedor de basura del restaurante. El niño, me quejé. El niño pequeño del incendio. ¿Está bien? Algo cambió en la expresión de la enfermera. Sorpresa, tal vez cautela. Está bien, no tiene ni un rasguño gracias a ti. Ella dudó. Tienes visitas. Han estado aquí toda la noche. ¿Los debo dejar pasar? ¿Toda la noche? No tenía a nadie que esperara toda la noche por mí. Mis padres habían muerto. No tenía hermanos. Y mi exnovio me había robado mis ahorros y había desaparecido hacía 6 meses. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Él ocupaba todo el umbral. El hombre de ojos oscuros del restaurante, ahora con un traje nuevo, esta vez gris carbón, con una camisa negra abierta en el cuello, incluso agotado, incluso bajo la dura luz del hospital, era impresionante y aterrador. Detrás de él estaba uno de sus hombres de la noche anterior, el que tenía la complexión de un muro de hormigón, y una mujer de unos 50 años, elegante, con el pelo gris acero peinado con un brillo perfecto. Llevaba perlas y una expresión que podría cortar un cristal. La enfermera encontró de repente una razón para marcharse rápidamente. Emma. Mi nombre en sus labios me provocó un escalofrío involuntario. Entró en la habitación con la misma elegancia depredadora, acercó una silla a mi cama y se sentó como si fuera el dueño del lugar. Quizás lo era. ¿Cómo te encuentras? Confusa. Conseguí incorporarme a pesar del dolor. Necesitaba no estar tumbada mientras él se cernía sobre mí. ¿Qué haces aquí? Salvaste la vida de mi hijo. Lo dijo con sencillez, como si eso lo explicara todo. Te debo una deuda, hijo mío. Así que había acertado en esa fracción de segundo antes de perder el conocimiento. El niño pequeño de ojos oscuros y rasgos afilados, una versión en miniatura del hombre peligroso que estaba sentado a mi lado. No sabía que era tuyo. Solo oí gritar a un niño. Me dolía la garganta por el humo. ¿De verdad está bien? Algo se suavizó en su expresión, apenas perceptible. Pero ahí, gracias a ti, Nico está en casa, a salvo,
probablemente volviendo loca a su niñera. Hizo una pausa. La mujer a la que ayudaste a salvar era su niñera. Se está recuperando en otra ala. Me alegro. Lo digo en serio. El alivio fue abrumador. Entonces estamos en paz. No me debes nada. Hice lo que cualquiera habría hecho. No. Su voz se volvió más grave, más intensa. No cualquiera. La mayoría de la gente habría huido. Tú corriste hacia el peligro. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, esos ojos oscuros clavándome en el sitio. ¿Sabes quién soy, Emma? Tragué saliva. ¿Deberías saberlo? La mujer detrás de él hizo un ruido. No sabía si era diversión o desdén, pero él nunca apartó la mirada de mí. Me llamo Damien Volkov. ¿Te dice algo? No. ¿Debería decirme algo? Negué con la cabeza y sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Inocente, murmuró casi para sí mismo. Luego en voz más alta. Soy un hombre de negocios, Emma. Principalmente importación y exportación. Tengo amplios intereses en todo Nueva York. La forma en que dijo amplios intereses me puso los pelos de punta. Y cuando alguien salva la vida de mi hijo, me lo tomo muy en serio. Mire, señor Bulov, Damien, señor Bulov, repetí con firmeza. Le agradezco que venga a ver cómo estoy, pero estoy bien. Tengo que volver al trabajo. Intenté bajar las piernas de la cama y casi me desmayo de nuevo. Su mano se extendió rápidamente para sostenerme. No vas a volver al trabajo. No era una sugerencia. Murphy se ha quemado. Todo el edificio ha desaparecido. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Desaparecido. Mi trabajo. Uno de mis 3 trabajos. Simplemente desaparecido. Y con él, cualquier esperanza de pagar el alquiler de este mes. Dios mío. El pánico fue inmediato y visceral. Tengo que llamar a mis otros trabajos. Necesito la factura del hospital. No puedo permitírmelo. Ya está todo arreglado. La voz de Damon interrumpió mi espiral. Todo. La factura del hospital, tus gastos médicos, todo. Lo miré fijamente. ¿Qué? No, no puedo aceptar eso. No acepto caridad. No es caridad. Es una deuda. Se puso de pie y de repente volvió a sobresalir por encima de mí. Y recordé cómo se había movido en esa cornisa, cómo nos había atrapado cuando caímos, la violencia controlada en cada línea de su cuerpo. Salvaste a mi hijo, Emma. A mi hijo. ¿Entiendes lo que eso significa para mí? La intensidad de su voz me dejó sin aliento. No era solo gratitud, era algo más profundo, más primitivo. Había tocado lo que más valoraba en el mundo, y ahora había activado algún tipo de código que no entendía. No quiero nada de ti, susurré. Lástima. Metió la mano en la chaqueta. Me estremecí involuntariamente y sacó una tarjeta de visita. La dejó sobre la mesita de noche. Te darán el alta esta tarde. Un coche te recogerá a las 3. 0. ¿Un coche? No voy a ir a ningún sitio contigo, ni siquiera te conozco. No vas a venir conmigo. Vas a ir a un lugar seguro donde podrás descansar y recuperarte. Asintió con la cabeza a la mujer que se adelantó y dejó una bolsa de la compra en la silla. Sofía te ha traído ropa. Tu edificio ha sido declarado inhabitable por infringir la normativa contra incendios. Al parecer, el fuego se propagó. No tienes a dónde ir. Los golpes seguían llegando. Mi apartamento, mis pocas posesiones, todo se había esfumado. Hay refugios, empecé a decir, pero él hizo un gesto brusco que me silenció. No, la palabra era absoluta. La mujer que salvó a mi hijo no duerme en un refugio. Te quedarás en una de mis propiedades hasta que te recuperes y hayamos saldado cuentas. ¿Saldado cuentas? Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Me estudió durante un largo momento y no pude descifrar su expresión. Significa que decidiremos juntos qué hacer a continuación. Antes de que pudiera protestar de nuevo, se dirigió hacia la puerta. El coche a las 3. Emma, no me obligues a enviar a mis hombres a buscarte. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Y Emma, no huyas. Siempre encuentro lo que me pertenece. Luego se fue, dejando atrás esa colonia tan cara, y la sensación de que mi vida acababa de dar un vuelco. La mujer, Sofía, se quedó allí, mirándome con esos ojos penetrantes. Encontrarás todo lo que necesitas en la bolsa. Ropa, artículos de aseo, un teléfono. Sacó un elegante smartphone de su bolso y lo dejó junto a la tarjeta de visita. El número del señor Bulov está programado. Úsalo si necesitas algo. Lo que yo quiera ahora mismo es irrelevante, querida. Pero su voz no era desagradable.
Estás herida, sin hogar y sin trabajo. Mi jefe te ofrece un lugar seguro donde recuperarte. Te sugiero que lo aceptes. Se dispuso a marcharse, pero luego se volvió. Por si te sirve de algo, llevo 20 años trabajando para Damian Volkov. Es un hombre duro pero justo y protege lo que es suyo. Yo no soy suya, dije automáticamente. La sonrisa de Sofía fue enigmática. Repítete eso si te ayuda a dormir. El coche estará aquí a las 3. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé sola con los monitores pitando y el peso de lo que acababa de pasar. Miré la tarjeta de visita, papel grueso, letras en relieve, solo un nombre y un número de teléfono. Sin empresa, sin dirección, como si no necesitara anunciar lo que era. Me temblaban las manos cuando cogí la bolsa de la compra. Dentro encontré ropa que probablemente valía más que todo mi armario. Vaqueros de diseño que parecían que me iban a quedar bien. Un suéter de cachemira suave. Ropa interior, cara todavía en su embalaje. Botas de cuero. Todo de mi talla. ¿Cómo sabía mi talla? El teléfono vibró, haciéndome sobresaltar. Un nuevo mensaje de un número que no reconocía. Descansa. Recupérate. Hablaremos pronto. Debería tirar el teléfono. Debería rechazar la ropa, rechazar el coche, salir de aquí y desaparecer en la ciudad. Ya lo había hecho antes, cuando mi ex se había mezclado con malas compañías. Podría volver a hacerlo. Pero ¿a dónde iría? Murphy's ya no existía. Mi apartamento ya no existía. Mis ahorros, los pocos que había conseguido reunir después de que James me robara, estaban en efectivo en mi apartamento. Todo lo que poseía cabía en 2 bolsas de viaje. Y ahora incluso esas eran cenizas. Tenía 26 años y no tenía nada, menos que nada. Tenía una deuda que nunca podría pagar y un cuerpo que parecía haber sido atropellado por un camión. Y en algún lugar de esta ciudad, un hombre peligroso de ojos oscuros y un hijo pequeño pensaba que ahora era suyo. La enfermera regresó con los papeles del alta y los analgésicos. Ahora estaba más habladora. Me preguntó si necesitaba ayuda para vestirme y mencionó lo generoso que había sido mi amigo al pagar todo. Noté cómo decía amigo, con comillas en su tono de voz. A las 2:45 vestía la ropa cara que me quedaba perfecta y estaba sentada en la silla de ruedas que exigía la política del hospital, mirando fijamente las puertas de salida. El teléfono en mi bolsillo parecía un peso de plomo. Todavía podía huir, pero cuando se detuvo el elegante SUV negro, con las ventanas tan oscurecidas que no podía ver el interior, el cromado reluciente y el conductor salió con un traje perfectamente entallado, supe que huir no era realmente una opción. No de un hombre como Damian Volkov. El conductor abrió mi puerta con precisión militar. Señorita Emma, soy Anton. La llevaré a la residencia. Y si digo que no, su expresión no cambió. Entonces esperaré hasta que diga que sí. El señor Volkov fue muy claro. Debe estar cómoda y segura. No se utilizará la fuerza. Se utilizará la persuasión. Al menos fue honesto al respecto. Me subí al coche porque estaba cansada, porque me dolía y porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Anton cerró la puerta con un suave clic que sonó como el de una celda al cerrarse. Cuando nos incorporamos al tráfico, vi otro todoterreno que se colocaba detrás de nosotros. Seguridad. Porque al parecer ahora era lo suficientemente importante como para necesitar protección o lo suficientemente importante como para necesitar vigilancia. El trayecto nos llevó fuera de Brooklyn, cruzamos el puente hacia Manhattan y luego hacia el norte. Observé cómo cambiaba la ciudad a través de las ventanas tintadas, de calles abarrotadas a avenidas arboladas, de edificios de apartamentos a casas de piedra rojiza y fincas ocultas tras verjas de hierro. Finalmente nos detuvimos frente a un edificio que parecía pertenecer a una capital europea. Todo de piedra caliza y hierro forjado, con un portero que saludó respetuosamente a Anton. No era solo caro, era dinero antiguo, dinero del poder. El ático, dijo Anton, como si eso aclarara algo. El ascensor era todo espejos y mármol. Yo parecía un fantasma en el reflejo, pálido, con los ojos hundidos, nadando en ropa cara. El ascensor no tenía botones, solo un teclado en el que Anton introdujo un código. Subimos suavemente, en silencio, durante lo que pareció una eternidad. Cuando se abrieron las puertas, dieron directamente a un apartamento. Sin pasillo, sin otras viviendas, solo un enorme espacio abierto con ventanas de suelo a techo con vistas a Central Park.
muebles que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente y obras de arte que reconocí de los museos. Y en el centro de todo, sentado en el suelo con coches de juguete esparcidos a su alrededor, estaba el niño del incendio. Nico levantó la vista cuando sonó el timbre del ascensor y sus ojos oscuros, los ojos de su padre, se abrieron como platos. «Eres tú». Se puso de pie rápidamente y corrió hacia mí. Apenas tuve tiempo de prepararme antes de que se estrellara contra mis piernas, rodeando mis rodillas con sus pequeños brazos. «Tú me salvaste», dijo papá. «Tú fuiste la valiente señora que me salvó del incendio». Mi corazón hizo algo extraño y doloroso en mi pecho. Me arrodillé lentamente, ignorando el dolor en las costillas, hasta quedar a la altura de sus ojos. «¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?» Él negó enérgicamente con la cabeza. «No, papá nos cogió. Él lo coge todo», dijo con absoluta fe, como si su padre fuera un superhéroe. «Nico». Una voz femenina con tono autoritario, una mujer mayor con un uniforme impecable apareció desde otra habitación. «La niñera, supongo. Se supone que debes estar descansando. Y no molestes a la señorita Emma. Está herida». «No pasa nada», dije automáticamente. Aunque no era así ahí, aunque todo esto estaba mal, no me está molestando. Nico me agarró la mano con las dos suyas. «¿Te vas a quedar aquí?», dijo papá. «Puedes quedarte. ¿Te gustan los coches? Tengo muchos coches. ¿Quieres jugar?». La inocencia de su voz era devastadora. No tenía ni idea de quién era su padre, en qué mundo había nacido. Solo veía a alguien que le había ayudado. Y según la lógica pura de la infancia, eso me hacía sentir a salvo. «Nico, ya basta». La niñera, cuyo nombre era, según la etiqueta, Señora Chen, le separó suavemente las manos de las mías. «La señorita Emma necesita descansar. Podrás hablar con ella más tarde. Pero nada de mentiras. Ve a lavarte las manos para cenar». Él puso mala cara, pero obedeció, lanzando una última mirada esperanzada por encima del hombro antes de desaparecer por el pasillo. La señora Chen se volvió hacia mí. Su expresión suavizó ligeramente. «Lo siento. Ha estado preguntando por usted desde que se despertó. El señor Vurbulov le dijo que usted fue quien lo mantuvo a salvo». Ella señaló hacia otro pasillo. «Su habitación está por aquí. Tienes todo lo que necesitas». La seguí como en trance, con la mente aún fija en la imagen de aquel niño. Tan feliz, tan inocente, tan querido. Fuera lo que fuera Damian Volkov, era un padre que había arriesgado su vida para salvar a su hijo. El dormitorio era más grande que todo mi antiguo apartamento. Una cama king size con sábanas de seda. Un cuarto de baño contiguo con una bañera tan grande que se podía nadar en ella. Un vestidor que ya estaba lleno de ropa, toda de mi talla, toda cara, toda claramente comprada específicamente para mí. «La cena es a las 7», dijo la señora Chen. «El señor Volkov se unirá a usted. Si necesita algo antes de esa hora, utilice el teléfono de la casa». Señaló un teléfono ornamentado que había en la mesita de noche. «Solo tiene que marcar el 0». Entonces me quedé sola. Me quedé en el centro de la habitación, girando lentamente, tratando de procesar todo. Hace 24 horas estaba limpiando mesas en un restaurante grasiento. Ahora estaba en un ático que probablemente costaba más al mes de lo que había ganado en toda mi vida. Llevaba ropa que costaba más que mi coche antes de que me lo embargaran. El teléfono de mi bolsillo vibró. Otro mensaje de D. «Nico está feliz de que estés aquí». Yo también. Me temblaban las manos mientras le respondía. «¿Por qué estoy aquí realmente?». La respuesta llegó inmediatamente. «Porque ahora eres mío y debo protegerte. Acostúmbrate». Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Fuera de la ventana, el sol se ponía sobre Central Park, pintando el cielo de tonos sangrientos y dorados. Y en algún lugar de este enorme apartamento, un hombre peligroso estaba planeando algo que yo no podía ni empezar a comprender. Debería haber estado aterrorizada. Lo aterrador era que no estaba segura de estarlo. No fui a cenar. En cambio, me encerré en el baño y me senté en el suelo con la espalda apoyada en la puerta, tratando de calmar mi corazón acelerado. El mármol estaba frío a través de mis vaqueros, lo que me ayudaba a mantener los pies en la tierra cuando todo lo demás parecía girar fuera de control. Mi teléfono vibró 2 veces. Lo ignoré. A las 7:15, alguien llamó suavemente a la puerta del dormitorio. «Señorita Emma», dijo la señora Chen, con voz preocupada. «El señor Volkov pregunta si quiere acompañarlo». «No tengo hambre», respondí, odiando cómo me temblaba la voz.
Hubo una pausa y luego se oyeron pasos que se alejaban. 5 minutos más tarde, se oyeron otros pasos, más pesados, más decididos. Un solo golpe, más fuerte que el de la señora Chen. Emma, dijo Damien, con voz baja y controlada. Abre la puerta. Abre la puerta. No respondí. No me moví. Puedo arrancar esta puerta de sus bisagras en menos de 1 minuto, o puedes abrirla tú misma y hablar conmigo como una adulta. Una pausa. Tú decides. Lo haría. Sabía que lo haría. Lo notaba en su voz. Esa certeza absoluta de que conseguiría lo que quería. Me puse de pie con las piernas temblorosas, abrí la cerradura de la puerta del dormitorio y la abrí unos 15 centímetros. ¿Qué quieres? Estaba allí de pie, con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, como si hubiera salido de las páginas de una revista. Pero había tensión en su mandíbula, preocupación en esos ojos oscuros. Te has perdido la cena. Le dije a la señora Chen que no tenía hambre. Tienes que comer. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad? Como no respondí, maldijo en voz baja en lo que parecía ruso. Ven, he pedido a la cocina que prepare algo ligero. No quiero. No es una petición, pero su tono se había suavizado ligeramente. Te estás recuperando del humo, la inhalación y el agotamiento. Tu cuerpo necesita combustible. Deja de ser terco y déjame darte de comer. Había algo en la forma en que dijo, déjame darte de comer, que hizo que se me revolvieran las tripas. Protector, posesivo, íntimo, de una forma que no tenía nada que ver con la comida. Está bien, me oí decir, pero luego hablamos. Hablamos de verdad. Me explicas qué hago aquí, qué quieres de mí, todo. Algo se reflejó en su rostro. Respeto, tal vez. Trato hecho. Me condujo a través del apartamento hasta un comedor con una mesa con capacidad para 20 personas, pero solo había 2 cubiertos, en la cabecera y justo a la derecha. La intimidad de la situación me hizo dudar, pero él ya estaba apartando la silla para mí, esperando. Me senté. Él se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler su colonia, cedro y algo más oscuro, más complejo. La señora Chen apareció con platos de comida, sopa que olía de maravilla, pan fresco, pollo a la parrilla con verduras. Mi estómago rugió traicioneramente. Come, dijo Damien en voz baja. Luego hablaremos. Quería negarme por principios, pero estaba hambrienta. De verdad hambrienta, no por cortesía. Cogí la cuchara con las manos ligeramente temblorosas y probé la sopa. Era lo mejor que había comido en mi vida. Debí de hacer algún ruido, porque Damien esbozó una sonrisa. Está buena. Está bien, mentí. Pero ya estaba tomando otra cucharada. Me observó comer con una intensidad que debería haberme inquietado, pero que, por alguna razón, no lo hizo. Más bien parecía satisfacción, como si el hecho de que comiera le complaciera en algún nivel fundamental. Estás demasiado delgada, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? No es eso. Empecé a hablar, pero él levantó una ceja. 6 meses, admití. Desde que mi ex vació nuestra cuenta conjunta y desapareció. Desde entonces he estado intentando recuperarme. Su expresión se volvió fría. ¿Nombre? ¿Qué? ¿Su nombre? Tu ex. ¿Por qué importa? Porque los hombres que roban a las mujeres merecen consecuencias, dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Pero había acero debajo. ¿Cómo se llama, Emma? James Morrison. Pero no importa. Probablemente ya esté en otro estado. Y no es como si pudiera probar nada. Compartíamos la cuenta. Legalmente, podía llevarse lo que quisiera. Damien sacó su teléfono y escribió algo. Menos de 10 segundos después, sonó con una respuesta. Lo miró y apretó la mandíbula. James Morrison, 32 años, última dirección conocida en Newark, Nueva Jersey. Actualmente trabaja como gerente en un concesionario de coches usados con el nombre de Jake Morris. Casi se me cae la cuchara. ¿Cómo lo has? Tengo recursos. Dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Cuánto se llevó? No, no es por eso por lo que te lo conté. ¿Cuánto, Emma? $15,000. Me dolió decirlo en voz alta. Cada centavo que había ahorrado durante 4 años trabajando en 3 empleos, lo iba a usar para la escuela de enfermería. Me reí con amargura. Estúpido, ¿verdad? Confiar en alguien así. No es estúpido. Humano. Volvió a escribir. Considera la deuda saldada. Tendrás 20,000 en tu cuenta por la mañana. 15,000 por lo que robó.
5,000 extra por los intereses que perdiste y el sufrimiento que te causó. Lo miré fijamente. No puedes simplemente... Así no es como funciona esto. No puedes solucionar todo con dinero. No. Se recostó en su silla y me miró con esos ojos oscuros. Salvaste la vida de mi hijo, Emma. ¿Crees que $15,000 se acercan a lo que eso vale? ¿Crees que 20,000 lo hacen? ¿100,000? Sacudió la cabeza. No hay una cifra lo suficientemente alta. No lo hice por dinero. Lo sé. Su voz se volvió más baja, más íntima. Por eso estás aquí. Por eso no te voy a dejar marchar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que me daba miedo examinar demasiado de cerca. ¿Qué significa eso? Susurré. ¿No dejarme marchar? Se levantó y se acercó a la ventana que daba a la resplandeciente ciudad. Hace 3 semanas, la madre de Nico intentó matarlo. La afirmación fue tan inesperada, tan espantosa, que no pude procesarla por un momento. ¿Qué? Elena, su madre, lo sacó de la escuela, lo llevó al apartamento donde los encontraste y prendió fuego. Se volvió hacia mí y el dolor crudo en sus ojos me oprimieron el pecho. Iba a dejar que se quemara. Dios mío, ¿por qué vengarse de mí? Sus manos se tensaron a los lados y vi la rabia que estaba conteniendo. Elena y yo nunca nos casamos. Ella fue un error. Una mujer con la que tuve una relación hace años y que se quedó embarazada. Hice lo correcto, la apoyé a Nico, intenté ser un buen padre a pesar de que ella y yo no encajábamos en absoluto. Volvió a la mesa, pero no se sentó. Se quedó allí, elevándose sobre mí, y pude ver la violencia que apenas contenía bajo su superficie civilizada. Hace 6 meses, terminé con ella de forma definitiva. Descubrí que me había estado robando, vendiendo información sobre mi negocio a la competencia, poniendo a Nico en peligro con su inestabilidad y su adicción a las drogas. Su voz era ahora gélida. Obtuve la custodia total. Ella no lo aceptó bien, así que intentó matar a su propio hijo. El horror de aquello era incomprensible. Intentó matar a lo que más quiero en este mundo, para hacerme daño. Se inclinó, apoyando las manos en la mesa a ambos lados de mi plato, poniendo su cara a la altura de la mía. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes por qué te metiste en ese fuego? ¿Me sacaste de ese precipicio? ¿Protegiste a mi hijo con tu propio cuerpo? ¿Entiendes lo que eso significa para mí? Apenas podía respirar. Yo solo fuiste extraordinaria. La intensidad de su voz me dejó clavada en el sitio. Lo eras todo, y ahora eres mía y debo protegerte, porque así es como funciona esto. Salvaste lo que es precioso para mí, así que ahora tú eres preciosa para mí. Ese es el código por el que me rijo. No soy tuya. Me las arreglé para decirlo, pero sonó débil incluso a mis propios oídos. ¿Lo eres? Se enderezó, poniendo distancia entre nosotros, lo que no ayudó a aliviar la tensión. Elena está detenida, pero tiene familia, una familia peligrosa. Me culpan por su arresto, y saben que tú estabas allí. Saben que me ayudaste. Tu nombre ha salido en las noticias, Emma. Una heroica camarera salva a un niño de un incendio. Ahora eres reconocible. Estás expuesta. El miedo frío y agudo me atravesó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que al salvar a Nico, te convertiste en un blanco. La familia de Elena, la familia Marchetti, no son personas que perdonan o lo olvidan, y no son personas que sigan las reglas. Sacó su teléfono de nuevo, deslizó el dedo por algo y me mostró la pantalla. Era una foto mía tomada ayer en el hospital. Alguien había dibujado una X roja sobre mi cara. Se me heló la sangre. ¿De dónde la has sacado? Mi gente la interceptó en un canal de comunicación conocido de los Marchetti. Te están vigilando, Emma. Saben dónde estabas. Si hubieras salido sola del hospital, si hubieras ido a un refugio como querías... No terminó la frase, pero no hacía falta. Me sentí mal. Esto es una locura. Yo no pedí nada de esto. No, no lo pediste. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero este es el mundo en el que vivo. El mundo en el que entraste en el momento en que me sacaste de esa cornisa. No puedo cambiar eso, pero puedo mantenerte a salvo aquí conmigo, bajo mi protección. No pueden tocarte, así que soy una prisionera. Las palabras salieron sin emoción. Estás protegida, corrigió. Hay una diferencia. ¿La hay? Me levanté bruscamente. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo con la energía que recorría mi cuerpo.
¿Me estás diciendo que no puedo irme? ¿Que hay gente que quiere hacerme daño porque salvé a un niño pequeño? ¿Que toda mi vida se ha acabado? ¿Cómo no va a hacer eso una prisión? Porque te estoy dando una opción. Se acercó y yo retrocedí instintivamente hasta chocar contra la pared. Se detuvo justo antes de tocarme, con una mano apoyada junto a mi cabeza. Quédate aquí. Déjame protegerte. Déjame darte la vida que te mereces. Se acabaron los 3 trabajos. Se acabó racionar la comida. Se acabó el miedo. Seguridad. Comodidad. Todo lo que necesitas a cambio de qué. Mi voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres de mí? Sus ojos se posaron en mis labios y luego volvieron a encontrarse con mi mirada. Aún no lo sé. Su sinceridad era, de alguna manera, más aterradora que cualquier exigencia. Damian, papá. A ambos nos giramos. Nico estaba en la puerta, en pijama, abrazando un oso de peluche. Volví a tener un mal ataque. La transformación de Damian fue instantánea. El hombre peligroso desapareció, sustituido por un padre. Se acercó a Nico y lo cogió con delicadeza. Estás a salvo, Malish. El ataque ha pasado. Estás aquí conmigo. ¿Y la señorita Emma? Nico me miró por encima del hombro de su padre. Esos ojos oscuros tan confiados que dolían. ¿Sigue aquí? Estoy aquí, dije automáticamente, acercándome. No voy a ir a ninguna parte. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de lo que había dicho, de lo que había prometido, no solo a Nico, sino al hombre que lo sostenía. Los ojos de Damon se encontraron con los míos por encima de la cabeza de su hijo, y vi satisfacción en ellos. Victoria. Había tomado mi decisión. La señora Chen apareció, disculpándose por haber dejado escapar a Nico. Damon le hizo un gesto con la mano para que se marchara y llevó él mismo a su hijo de vuelta a la cama. Me quedé sola en el comedor, mirando la comida a medio comer, tratando de procesar todo lo sucedido. 20 minutos más tarde, Damian regresó. Está dormido. Le dije que vendrías por la mañana. ¿Lo haré? Sonó más agresivo de lo que pretendía. Eso depende de ti. Se acercó a la barra para servirse una copa. Líquido ámbar. Solo. Pero antes de que decidas huir, debes saber esto. Tengo seguridad en todas las salidas. No para retenerte, sino para mantener fuera a otros. Eres libre de irte. Pero si lo haces, no puedo garantizar tu seguridad. Los Marquette tienen mucho poder. Así que mis opciones son quedarme en tu jaula de oro o morir en las calles. ¡Qué opciones tan estupendas! Oh, dijo en voz baja, volviéndose hacia mí, podrías confiar en mí. Confiar en que lo que dije sobre protegerte era verdad. Confiar en que no hago promesas que no puedo cumplir. Dio un sorbo a su copa. ¿Tienes preguntas? Hazlas. Tenía cientos de preguntas. Miles, pero solo se me ocurrió una. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Dejó su copa y se acercó, deteniéndose justo fuera de mi espacio personal. Ahora descansa. Recupera fuerzas. Vuelve a estar fuerte. Y luego decidiremos qué hacer a continuación. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue casi tierno. Te lo he dicho, Emma, aún no sé qué quiero de ti. Solo sé que no estoy preparado para dejarte marchar. El contacto me quemó. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto es una locura. Sí, asintió simplemente. Bienvenida a mi mundo. Me dejó allí de pie y se alejó por el pasillo hacia lo que supuse que era su habitación. En la entrada, se detuvo y miró atrás. Tu habitación se cierra con llave desde dentro. Úsala si te hace sentir más segura, pero ten en cuenta esto. El único peligro al que te enfrentas bajo este techo es el que tú misma puedas provocar. Luego se fue. Me quedé allí durante mucho tiempo, tratando de calmar mi pulso acelerado, tratando de pensar racionalmente, pero la racionalidad había abandonado el edificio en el momento en que había sacado a un jefe de la mafia de una cornisa en llamas. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama y miré mi teléfono. Un mensaje nuevo. Que duermas bien. Mañana empezaremos a planear tu futuro. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando mi huida. En cambio, me tumbé en la cama más mullida que había sentido nunca, en el lugar más seguro en el que había estado en meses, y dejé que el cansancio me venciera. Mi último pensamiento antes de que el sueño me venciera
Fue sobre unos ojos oscuros y la sonrisa de un niño pequeño, y la aterradora constatación de que no estaba segura de querer marcharme. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y el olor a café. Durante un momento de desorientación, no supe dónde estaba. Entonces lo recordé todo: el incendio, Damien, Nico, los Marquette. Me incorporé demasiado rápido y mis costillas protestaron, recordándome que aún me estaba recuperando. Llamaron suavemente a la puerta. «Señorita Emma, ¿está despierta?» La señora Chen. Me puse la bata que había sobre la silla, de seda, por supuesto, probablemente más cara que mi último sueldo, y abrí la puerta. Ella entró con un carrito cargado con el desayuno. Fruta fresca, bollería, huevos, bacon, zumo de naranja y un servicio de café de plata. El señor Bulov pensó que quizá preferiría desayunar en su habitación esta mañana. Tiene reuniones hasta el mediodía. El alivio y la decepción se disputaban mi pecho. Aún no estaba preparada para enfrentarme a él, pero una parte de mí, una parte que no quería examinar, había esperado verlo. «Gracias. Me las arreglé». La señora Chen lo colocó todo en la mesita junto a la ventana, con eficiencia y profesionalidad. Pero, al marcharse, se detuvo. «Es un buen hombre, señorita Emma. Sé cómo se ve desde fuera, pero él realmente se preocupa por aquellos que están bajo su protección. Aquí está a salvo». Antes de que pudiera responder, se había ido. Comí mecánicamente, con la mente dando vueltas. La comida era increíble, probablemente preparada por algún chef que se había formado en París, pero apenas la saboreé. No dejaba de pensar en lo que Damien había dicho anoche, sobre Elena, sobre los Marquette, sobre no saber qué quería de mí. Mi teléfono vibró. Lo había dejado cargando durante la noche y ahora veía que tenía docenas de llamadas perdidas de números que no reconocía y varios mensajes de voz. En contra de mi mejor juicio, escuché uno. «Señorita Reed, soy Jennifer Walsh, del New York Post. Nos encantaría entrevistarla sobre el heroico rescate. Estamos dispuestos a ofrecerle». Lo borré sin escuchar el resto. El siguiente era similar. Otro medio de comunicación. La misma petición. El tercero me heló la sangre. Respiración pesada. Luego, la voz de una mujer, arrastrando las palabras y venenosa. «¿Te crees una heroína? ¿Crees que robarme a mi hijo te hace especial? No eres nada, nada. Y cuando salga de aquí, te haré comprender lo que me has quitado». Elena. Tenía que ser ella. Me temblaban las manos mientras borraba el mensaje. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Número desconocido. No contesté. En su lugar, abrí el hilo de mensajes con Damien y escribí: «Elena me ha llamado. ¿Cómo ha conseguido mi número?» La respuesta llegó en segundos. «No deberías haber podido reenviarme el número. Yo me encargo». Inmediatamente después: «¿Estás bien?» ¿Lo estaba? Ya no lo sabía. «Estoy bien, solo un poco alterada. Voy para allá. Dijiste que tenías reuniones». Me llevó 5 minutos. Apenas tuve tiempo de arreglarme antes de que llamaran con fuerza a la puerta. Abrí la puerta y me encontré a Damien con un traje de 3 piezas. Llevaba el teléfono pegado a la oreja y hablaba rápidamente en italiano. Me miró de arriba abajo, comprobando si había algún daño, antes de entrar y cerrar la puerta. «Averigua quién le dio acceso a un teléfono», dijo al dispositivo, con una voz tan fría que habría helado el cristal, «y asegúrate de que no vuelva a ocurrir». Terminó la llamada y se centró por completo en mí. «Déjame escuchar el mensaje». Se lo reproduje y vi cómo su expresión pasaba de preocupada a absolutamente asesina. «No volverá a ponerse en contacto contigo», dijo en voz baja, y algo en su tono me hizo creerle. «Me aseguraré de ello». «¿Cómo?», pregunté, y enseguida me arrepentí. Probablemente no quería saberlo, pero él respondió de todos modos. «Alina está en un centro psiquiátrico a la espera de juicio. Tiene privilegios telefónicos limitados. Alguien del personal le dio acceso cuando no debía. Esa persona será sancionada». «¿Sancionada?», repetí. «¿Qué significa eso?». Sus ojos se encontraron con los míos. «Significa que perderá su trabajo y se enfrentará a cargos penales por violar los protocolos de comunicación con los pacientes». «¿Qué creías que quería decir?». No respondí. La verdad era que había estado pensando en algo más oscuro, algo violento, y el hecho de que él lo supiera, de que hubiera decidido tranquilizarme, hizo que algo cambiara en mi pecho. «No soy un monstruo, Emma», dijo en voz baja. «Hago lo que debo para proteger lo que es mío, pero no soy un salvaje. Lo que es tuyo
repetí. No paras de decir eso, porque es cierto. Se acercó y yo retrocedí hasta chocar contra la ventana. Se detuvo a 30 centímetros, dejándome espacio, pero atrapándome con su presencia. Salvaste a mi hijo en mi mundo. Eso crea un vínculo, una deuda, una obligación. Levantó la mano sin tocarme, solo flotando cerca de mi mejilla. Pero ahora es más que eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, parecía buscar las palabras. Este hombre peligroso que siempre parecía tan seguro. Quiero decir, cuando te vi desmayarte, cuando pensé por un momento que podrías morir. Se interrumpió apretando la mandíbula. No había sentido un miedo así desde que nació Nico. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Damien, papá. La puerta se abrió de golpe y Nico entró corriendo, todavía en pijama, con una gran sonrisa en la cara. ¿Estás aquí? Y señorita Emma, ¿podemos desayunar juntos, por favor? La señora Chen apareció en la puerta con aire de disculpa. Lo siento, señor, se me ha vuelto a escapar. Pero Damien sonreía, una sonrisa auténtica que transformó su rostro. Lo hacía parecer más joven, menos peligroso. No pasa nada. Cogió a Nico en brazos. ¿Qué te parece, Malish? ¿Invitamos a la señorita Emma a desayunar con nosotros? Sí. Nico se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Por favor, señorita Emma, quiero enseñarle mis coches y mis legos. Y mi habitación tiene un tobogán. ¿Cómo podía decirle que no con esa carita? De acuerdo, acabé aceptando. Pero primero tengo que vestirme. Esperaremos en el salón, dijo Damien. Entonces, señora Chen, prepare el desayuno allí. Algo que Nico se coma. Nuggets de pollo, gritó Nico. Para desayunar, alcé una ceja. Damien se encogió de hombros, con aire casi avergonzado. Elige bien tus batallas. Al verlo con su hijo, paciente, cariñoso, completamente dedicado, vi un lado diferente del hombre que me había dicho que yo era suya para proteger. Este era el padre que había arriesgado su vida en una cornisa que se desmoronaba. El hombre que nos había atrapado a los dos cuando caímos. Me cambié rápidamente y me puse unos vaqueros y un jersey del armario mágico de ropa que me quedaba perfectamente y me uní a ellos en la sala de estar. El desayuno se había transformado en algo más informal. Nuggets de pollo para Nico, sí, pero también fruta y yogur y lo que parecían gofres caseros. Nico insistió en que me sentara a su lado, y se pasó toda la comida hablándome de sus juguetes, sus películas favoritas, su pez llamado Rocket. Era brillante y divertido, y tan lleno de vida que costaba creer que hubiera estado a punto de morir 3 días antes. La señorita Emma nos salvó, le dijo a su padre con seriedad, con la boca llena de nuggets. Fue muy valiente. Lo fue, asintió Damien, con la mirada fija en mí, muy valiente. ¿Te vas a quedar con nosotros para siempre? Preguntó Nico con la curiosidad directa de un niño de 4 años. Me quedé paralizada. La expresión de Damien no cambió, pero vi algo brillar en sus ojos, quizás interés, esperando a ver cómo respondía. Aún no lo sé, cariño, pero deberías, insistió Nico. Papá dice que necesitas estar a salvo, y nosotros podemos mantenerte a salvo, y eres simpática y guapa. ¿No crees que es guapa, papá? Si hubiera estado bebiendo algo, me habría atragantado. Los labios de Damien se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Sí, Nico, creo que la señorita Emma es muy guapa. La forma en que lo dijo, el calor de sus ojos, me revolvió el estómago. ¿Ves? Nico sonrió como si hubiera resuelto un rompecabezas. Entonces, deberías quedarte. Sí, papá ya no estará solo. Nico, dijo Damien con tono de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. La inocente observación del niño quedó flotando en el aire. Papá ya no estará solo. Voy a jugar, anunció Nico, deslizándose de su silla y corriendo hacia su elaborada colección de juguetes en la esquina de la habitación, dejándonos a Damien y a mí solos en un silencio cargado. Lo siento, dijo finalmente. Los niños no tienen filtro. No pasa nada. Picoteé mi gofre sin mirarle a los ojos. Es un encanto. Le gustas. No le gusta mucha gente. Damien se recostó en su silla y me estudió. Eres buena con él. Me gustan los niños. Entonces, antes de que pudiera detenerme, añadí, siempre los quise, antes de que todo se viniera abajo. ¿Qué te detuvo? La vida. Malas decisiones. Un hombre que me robó el futuro. Me reí con amargura. La historia de siempre. No es la de siempre, corrigió. Es tu historia. Y aún no ha terminado. Finalmente lo miré.
¿Qué quieres de mí, Damian? ¿En serio? No lo de la deuda, no lo de la protección. ¿Qué es lo que realmente quieres? Se quedó callado durante un largo rato, con sus ojos oscuros escrutando mi rostro. Sinceramente, aún no lo sé. Solo sé que cuando te miro, algo en mí se calma, como si encontrara algo que no sabía que estaba buscando. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No me tienes miedo. Deberías tenerlo. La mayoría de la gente lo tiene, pero tú no. Discutes conmigo, me plantas cara, y cuando miras a mi hijo veo afecto genuino, no cálculo. ¿Por qué iba a calcular nada? Por lo que soy, por lo que tengo. Su expresión se endureció ligeramente. La mayoría de las mujeres que se acercan a mí quieren algo: dinero, estatus, protección, poder. Ven a Nico como una herramienta, una forma de asegurar su posición. Elena lo hizo. Otras lo han hecho. Pero tú sacudió la cabeza. Ni siquiera sabías quién era yo. Arriesgaste tu vida sin esperar ninguna recompensa. Entonces, ¿qué soy? Una novedad. Eres real. La intensidad de su voz me hizo estremecer. En un mundo lleno de mentiras y manipulación, eres honesta. Es embriagador. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo miró y maldijo entre dientes. Tengo que contestar. Es sobre los Marquette. Se acercó a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, y su lenguaje corporal se volvió más duro, más peligroso. No podía oír lo que decía, pero veía la tensión en sus hombros. Me acerqué a donde jugaba Nico y me senté en el suelo a su lado. Inmediatamente me entregó un coche de juguete. Este es rápido, como los coches de papá. ¿Tu papá tiene coches rápidos? Sí, muchos coches. A veces me deja sentarme en ellos, pero no conducir. No hasta que sea más grande. Hizo que el coche zumbara por el suelo. Cuando sea grande como papá, voy a conducir muy rápido y atrapar a los malos. Atrapar a los malos. Sí, papá atrapa a los malos. Los hace desaparecer para que no puedan hacer daño a la gente. Lo dijo con absoluta convicción, como si su padre fuera una especie de superhéroe. En el mundo de Nico, quizá lo era. Damen regresó con expresión sombría. Tenemos que hablar en privado. Su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. De acuerdo, asintió a la señora Chen, que inmediatamente vino a recoger a Nico. El niño protestó, pero se distrajo con la promesa de dibujos animados. Una vez que nos quedamos solos, Damen se sirvió una copa a pesar de que apenas era mediodía. Los Marquette han hecho un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Han puesto precio a tu cabeza, dijo sin rodeos, sin suavizar el golpe. 50,000 a cualquiera que les traiga información sobre tu paradero. 100,000 por una solución permanente. La habitación se inclinó. Quieren matarme. Quieren hacerme daño a través de ti, a través de Nico. Saben que ahora eres importante. Se bebió el trago de un solo sorbo, lo que significa que mi protección ya no es opcional, es obligatoria. ¿Lo entiendes? Asentí aturdida. Bien, porque a partir de hoy no irás a ningún sitio sin seguridad. No hablarás con nadie que yo no haya autorizado. No lo hagas. Se detuvo al ver mi expresión. Emma, respira. Me di cuenta de que no lo estaba haciendo. Tenía el pecho oprimido. El pánico me invadía como una ola. Esto es una locura. Es completamente una locura. No soy nadie. Solo soy una camarera que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No eres nadie. De repente, se puso delante de mí, me agarró por los hombros y me obligó a mirarlo. Eres la mujer que salvó a mi hijo. Estás bajo mi protección y yo no fallo en proteger lo que es mío. ¿Me oyes? ¿Pero por cuánto tiempo? La pregunta brotó de mí. ¿Cuánto tiempo voy a vivir así? ¿Cuánto tiempo hasta que se olviden de mí? ¿Cuánto tiempo hasta que pueda recuperar mi vida? Su expresión se suavizó y me atrajo hacia su pecho. Debería haberlo empujado. Debería haber mantenido la distancia, pero estaba tan cansada y tan asustada, y sus brazos me rodeaban con tanta firmeza. No lo sé, admitió en voz baja entre mi cabello, pero te prometo esto. Mientras estés conmigo, estarás a salvo, y haré todo lo que esté en mi mano para acabar con esta amenaza. ¿Cómo? Haciéndoles entender que tocarte significa la guerra, y nadie quiere la guerra conmigo. Me aparté para mirarlo. ¿Por qué eres qué? ¿Mafioso? ¿Un señor del crimen? ¿Qué eres, Damian? Soy un hombre de negocios que opera en zonas grises. Importo, exporto, facilito acuerdos que otros no pueden o no quieren hacer. Algunas cosas son legales, otras no. Se encogió de hombros.
Hago lo que debo para proteger mis intereses y mantener a mi hijo. El nombre Bulov tiene peso en ciertos círculos. Los Marquette lo saben. Están poniendo a prueba los límites. Y yo soy la prueba. Tú eres la línea en la arena. Su pulgar rozó mi mejilla. Y me di cuenta de que había lágrimas en mi rostro que no había sentido caer. Te hacen daño. Aprenden de lo que soy capaz. Se retiran. Todos ganan. Y si no se retiran, sus ojos se volvieron fríos. Entonces aprenden por las malas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No por miedo a él, sino por la absoluta certeza de su voz. Este era un hombre que había destruido a cualquiera que amenazara lo que amaba. Y de alguna manera, imposiblemente, yo me había convertido en una de esas cosas. Necesito aire, susurré. Necesito pensar. La terraza. Señaló una puerta que no había visto. Es segura, a 30 pisos de altura. Nadie puede tocarte allí. Salí a una enorme terraza con jardines y tumbonas y una vista que se extendía por toda la ciudad. El frío aire de diciembre me mordía la piel, pero me sentía bien, real. Damian me siguió, pero mantuvo la distancia, apoyándose en la barandilla, dándome espacio. Esto no debía haber pasado, dije finalmente. Solo intentaba sobrevivir un día tras otro. Y ahora estás aquí, a salvo, alimentada, abrigada. Se volvió para mirarme. ¿Es realmente tan terrible? Es una jaula. Es protección. ¿Cuál es la diferencia? ¿La elección? Se acercó, sin tocarme, lo suficiente para que pudiera sentir su calor. No te mantengo prisionera, Emma. Si realmente quieres irte, sal por esa puerta. No te detendré. Hizo una pausa. Pero te seguiré. Te protegeré de las sombras porque no puedo. No dejaré que te pase nada. ¿Por qué? Me volví para mirarlo de frente. ¿Por qué te preocupas tanto? Ni siquiera me conoces. Sé que entraste en un edificio en llamas por un niño al que no conocías. Sé que te interpones entre el peligro y la inocencia sin dudarlo. Sé que eres leal, valiente y honesto hasta el extremo. Levantó la mano y me acarició la cara. Sé que cuando estoy contigo, algo en mí que ha estado oscuro durante años se siente más ligero. Damian, no te pido que me quieras. No te pido nada excepto tiempo. Tiempo para averiguarlo. Tiempo para mantenerte a salvo. Tiempo para... Parecía buscar las palabras. Tiempo para ver si lo que hay entre nosotros es real o solo adrenalina y circunstancias. Y si solo es adrenalina, cuando pase la amenaza, te irás con suficiente dinero para empezar la vida que quieras. La escuela de enfermería, un nuevo apartamento, un nuevo comienzo. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas. Y si no es así, su pulgar recorrió mi labio inferior, enviándome un calor que me recorrió todo el cuerpo. Entonces decidiremos qué hacer a continuación. Juntos, debería haber dicho que no. Debería haberme marchado, pero su mano era cálida en mi cara. Sus ojos eran oscuros, con algo que parecía esperanza. Y en algún lugar dentro de ese apartamento, había un niño pequeño que ya me había robado un pedazo del corazón. Está bien, me oí susurrar. Está bien, me quedaré por ahora. La sonrisa que se extendió por su rostro era como el amanecer, lenta, cálida, transformándolo todo. Gracias. Entonces me besó. No fue exigente ni forzado. Fue suave, interrogativo, dándome todas las oportunidades para alejarme. En cambio, me incliné hacia él, con las manos agarradas a su camisa, y le devolví el beso. Fue como caer y volar al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Esto cambia las cosas. Lo sé. No hay vuelta atrás. Lo sé. Bien. Me atrajo hacia él, envolviéndome en calidez y seguridad y en el aroma del cedro, porque no creo que pudiera dejarte marchar ahora, aunque quisiera. Y allí estaba yo, a 30 pisos sobre la ciudad, en los brazos de un hombre peligroso que, de alguna manera, se había convertido en mi protector. Me di cuenta de que no quería que lo hiciera. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como en una extraña especie de sueño. Damian se ausentaba la mayor parte del tiempo, ocupándose de lo que él llamaba negocios, una palabra que abarcaba desde importaciones legítimas hasta cosas que sospechaba que eran mucho menos legales. Pero todas las noches volvía a casa para cenar con Nico. Y después de que el niño se acostara, Damian y yo nos sentábamos en la terraza a pesar del frío y hablábamos hasta que las luces de la ciudad se difuminaban. Aprendí sobre su infancia en Moscú,
sobre su llegada a Estados Unidos a los 16 años con nada más que ambición y rabia, sobre la construcción de un imperio desde cero a base de pura voluntad y riesgos calculados, sobre la soledad del poder, el peso de ser siempre en quien los demás dependían. Él se enteró de que mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 19 años, de que dejé la universidad para pagar su funeral, de los años de lucha y supervivencia, de los sueños aplazados y las esperanzas que se habían marchitado poco a poco. «Podrías volver», me dijo una noche, con el brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos caer la nieve, a la escuela de enfermería. «Puedo arreglarlo». Así sin más, así sin más. Me dio un beso en la sien. «Te mereces tener tus sueños, Emma». Pero la verdad era que mis sueños estaban cambiando. La escuela de enfermería parecía algo de otra vida, de otra persona. Ahora mis sueños eran la risa de un niño pequeño, las raras sonrisas de un hombre peligroso y la sensación de estar a salvo por primera vez en años. Nico me había adoptado por completo. Le leía cuentos antes de dormir, le ayudaba a construir elaboradas ciudades de Lego, jugaba sin parar a los coches y a los superhéroes. Empezó a llamarme menos señorita Emma y más Emma. Y a veces, cuando estaba muy cansado o muy feliz, sonaba casi como mamá. Ni Damian ni yo le corregíamos. La señora Chen lo observaba todo con ojos comprensivos, pero no decía nada. Anton, el chofer, se convirtió en una presencia constante. Mi sombra cada vez que salía del apartamento, lo cual no era muy a menudo. Las pocas veces que me aventuraba a salir, siempre iba acompañada de seguridad. Sentía el peso de las miradas. Los Marquette no habían hecho ningún otro movimiento, pero las fuentes de Damon decían que estaban tramando algo. «Hay demasiado silencio», me dijo una noche. La tensión se reflejaba en cada línea de su cuerpo. Ya deberían haber tomado represalias. Quizás se han rendido. Los Marquette no se rinden. Me atrajo hacia él. Están esperando algo, solo que no sé qué. Lo descubrí 3 días después. Estaba en la cocina con Nico haciendo galletas, o más bien, haciendo un desastre mientras Nico me ayudaba comiéndose la mayoría de las pepitas de chocolate. Cuando Damian llegó a casa temprano, con solo mirarle a la cara supe que algo iba mal. «Nico, ve a jugar a tu habitación», dijo, controlando cuidadosamente su voz. «Pero ahora las galletas, Malish». Nico reconoció ese tono. Se fue, lanzando miradas preocupadas por encima del hombro. Una vez que nos quedamos solos, Damon sacó su teléfono y me mostró una foto. Era granulada, tomada desde lejos, pero lo suficientemente clara como para hacerme helar la sangre. Era yo, esa misma mañana, acompañando a Nico al coche para llevarlo al colegio. Alguien nos había estado observando. «Habían burlado mi seguridad», dijo Damien, con voz mortalmente tranquila. «Alguien de mi equipo nos ha traicionado. Conocen el horario de Nico. Saben que eres tú quien lo lleva al colegio». Dios mío. Me empezaron a temblar las manos. No van a hacer nada porque a partir de ahora los dos os quedaréis aquí. El colegio de Nico va a enviar a su profesor aquí para dar clases particulares. No saldrás de este apartamento sin mí. Y voy a encontrar a quien nos ha traicionado y le haré desear no haber nacido nunca. La violencia de su voz debería haberme asustado. En cambio, sentí alivio. Él nos protegería. Él arreglaría esto. «Hay más», dijo, y me preparé para lo peor. El leyenda escapó de la custodia hace 2 días. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Alguien la ayudó. La misma persona que nos traicionó, supongo. Está en paradero desconocido y todos mis recursos la están buscando. Me tomó el rostro entre las manos. Pero hasta que la encontremos, tú y Nico sois las personas más protegidas de esta ciudad. He triplicado la seguridad. Hay guardias armados en cada piso, vigilando todas las entradas. Nada entra ni sale sin mi conocimiento. Estás convirtiendo este lugar en una fortaleza. Estoy protegiendo a mi familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Familia. No mi hijo y la mujer a la que protejo. Familia. Antes de que pudiera procesarlo, sonó su teléfono. Respondió rápidamente en ruso, con una expresión cada vez más sombría a cada palabra. Cuando colgó, me miró con algo que nunca había visto antes. Miedo. Han encontrado a Elena. Está en el edificio. El tiempo se detuvo. ¿Qué? Ha conseguido burlar la seguridad de alguna manera. Está en la planta 18 y sigue subiendo. Ya se estaba moviendo, tirando de mí hacia la habitación de Nico. Cógele y ve a la habitación del pánico. ¿Ahora qué? Pulsó un panel en la pared que nunca había visto
y se deslizó para revelar una puerta de acero reforzado. Es a prueba de balas, a prueba de bombas y tiene su propio suministro de aire. Entra con Nico y no salgas hasta que yo vaya a buscarte. ¿Entiendes? Damian, ¿lo entiendes? Rugió. Sí. Me atrajo hacia él y me besó con fuerza y desesperación. Te quiero. Necesito que sepas que te quiero y que voy a mantenerte a salvo. Entonces me empujó hacia la habitación de Nico y se fue. Corrí. Nico levantó la vista de sus juguetes, confundido, cuando lo agarré. Estamos jugando a un juego, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Un juego especial de escondite con papá. ¿Es como el escondite? Exactamente eso. Lo metí en la habitación del pánico, un pequeño espacio con una cama, provisiones y monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de todo el apartamento. Cerré la puerta con llave y senté a Nico en mi regazo, con su pequeño cuerpo cálido y confiado contra el mío. En los monitores, vi a Damon reunirse con su equipo de seguridad en la sala de estar. 6 hombres, todos armados, moviéndose con precisión militar. Se desplegaron, asegurando el apartamento. Entonces se abrieron las puertas del ascensor. Elena salió tambaleándose, y lo primero que pensé fue que no se parecía en nada a lo que esperaba. Era hermosa, o lo había sido alguna vez. Ahora estaba demacrada, con los ojos desorbitados, el pelo enmarañado y la ropa sucia, y en la mano sostenía una pistola. ¿Dónde está?, gritó. ¿Dónde está mi hijo? ¡Devuélveme a mi hijo! Damon apareció en escena, con las manos en alto y la voz tranquila. Elena, baja el arma. Me lo has quitado. Me lo has quitado todo. Ella lloraba ahora, con el arma temblando en su mano. Soy su madre. Intentaste matarlo, dijo Damon, con voz tranquila. Provocaste un incendio con él dentro. No pensaba con claridad. Estaba alterada. Pero ahora estoy mejor. Lo juro, estoy mejor. Solo devuélvemelo. No. Esa única palabra fue definitiva. El rostro de Elena se descompuso y luego se endureció. Entonces, si yo no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Levantó el arma y apuntó directamente a Damian. Todo sucedió al mismo tiempo. Damian se movió más rápido de lo que debería ser posible para un hombre de su tamaño y apartó el arma de un golpe justo cuando se disparaba. La bala destrozó una ventana. Su equipo de seguridad se abalanzó hacia él. Elena gritó, un grito de pura rabia y desesperación, e intentó disparar de nuevo. Esta vez, los hombres de Damon estaban preparados. Uno de ellos la derribó y le quitó el arma. Otro estaba al teléfono llamando. Limpieza policial. No lo sabía. Damon estaba allí, respirando con dificultad, con un corte en la mejilla por donde le había rozado el arma. Pero vivo. Estaba vivo. «Sáquenla de aquí», ordenó. «Y averigüen quién la ayudó a entrar. Quiero nombres». Se llevaron a Elena, que seguía gritando, llorando y exigiendo ver a su hijo. Sentí que Nico temblaba contra mí y me di cuenta de que él también había estado mirando los monitores. «Es mamá», susurró. «¿Por qué está mamá tan enfadada? ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años que su madre está enferma, que intentó hacerle daño, que el amor y la locura pueden coexistir en un mismo corazón? Tu mamá está confundida ahora mismo», le dije con cuidado. «Necesita la ayuda de los médicos, pero tu papá se asegurará de que estés a salvo. Y yo también. ¿Eres mi nueva mamá?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. «Nico, eso no es lo que quiero que seas», le dije con la lógica perfecta de un niño. «Eres amable, hueles bien y no gritas. Y papá sonríe cuando estás aquí. ¿Puedes ser mi mamá?». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la habitación del pánico. Damian estaba allí, con sangre en la camisa, pero con los ojos brillantes de alivio. Se acabó. Está detenida, y esta vez no saldrá. Me aseguré de ello. Nico se abalanzó sobre su padre, y Damon lo cogió y lo abrazó con fuerza. «Estás a salvo, Malish. Todos están a salvo. Emma me protegió», anunció Nico. Fue muy valiente. Una vez más, los ojos de Damon encontraron los míos por encima de la cabeza de su hijo. Ella siempre es valiente. Llegó la policía, tomaron declaraciones, versiones cuidadosamente editadas de la verdad. Llegaron los abogados de Damián, hombres elegantes con trajes caros que hicieron desaparecer los problemas con las palabras adecuadas y amenazas implícitas. A medianoche, todo había terminado. Elena estaba en un centro psiquiátrico de máxima seguridad.
Se había acabado con el traidor del equipo de seguridad de Damen y se estaba limpiando y reparando el apartamento. Nico se había quedado dormido en los brazos de su padre. Damen lo llevó a la cama, lo arropó con delicadeza y se quedó allí un buen rato, simplemente observándolo respirar. Casi lo pierdo, dijo cuando me acerqué a él en la puerta. Si no lo hubieras metido en esa habitación, pero lo hice, y está a salvo. Gracias a ti, se volvió hacia mí. Todo lo bueno que hay ahora en mi vida es gracias a ti. Lo salvaste del incendio. Le has dado estabilidad y afecto. Me has dado, parecía buscar las palabras. Me has dado la esperanza de que hay más en la vida que violencia, dinero y poder. Damian, lo que dije antes lo decía en serio. Te quiero. Se acercó y me tomó la cara entre las manos. Sé que es rápido. Sé que es una locura. Sé que probablemente pienses que solo estoy confundido o agradecido o atrapado en el drama. Yo no pienso eso. Las palabras salieron firmes, seguras. Creo que eres un hombre peligroso, capaz de hacer cosas terribles. Creo que vives en un mundo que no entiendo del todo. Creo que estar contigo significa aceptar riesgos que nunca imaginé. Puse mis manos sobre las suyas y le dije, creo que yo también te quiero. El beso fue diferente esta vez. No fue suave ni vacilante, sino posesivo, una promesa y una declaración. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeábamos. Él apoyó su frente contra la mía. Quédate, no porque estés en peligro, no porque no tengas otro lugar a donde ir. Quédate porque quieres esto. Nos quieres. ¿Qué hay de los Marchets? Ya me encargué. Me reuní con sus líderes mientras procesaban a Elena. Les dejé muy claro que cualquier movimiento en contra tuya o de Nico se consideraría un acto de guerra. No quieren una guerra conmigo, Emma. Nunca la quisieron. Elena era el problema, y ahora ya no está. Así que estoy a salvo. De verdad, a salvo. Tan a salvo como se puede estar en esta vida. Su pulgar recorrió mi pómulo. No puedo prometerte una vida normal. No puedo prometerte seguridad, ni aburrimiento, ni vida suburbana. Pero puedo prometerte esto. Te protegeré con todo lo que tengo. Te daré todo lo que quieras y te amaré mientras me dejes. Esa es una promesa peligrosa. Soy un hombre peligroso. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero soy tu hombre peligroso si me aceptas. Pensé en todo lo que había llevado a este momento. El incendio, el miedo, las coincidencias imposibles. Pensé en la sonrisa de Nico y en las miradas cómplices de la señora Chen y en cómo este ático había empezado a parecerme un hogar. Pensé en la escuela de enfermería y en la vida que había imaginado y en los sueños que había tenido cuando era joven e ingenua. Y entonces miré al hombre que tenía delante, este hombre peligroso, complicado y devoto que, de alguna manera, se había convertido en mi mundo, y lo supe. Sí, dije simplemente, sí a todo. Me atrajo hacia él y sentí su corazón latiendo con fuerza en su pecho, al ritmo del mío. Ven a vivir con nosotros de verdad, no como una invitada o alguien bajo protección, como mi pareja. La de Nikiko. Hizo una pausa. Me preguntó si podría ser su madre. Las lágrimas me picaban en los ojos. Me lo dijo en la habitación del pánico y no supe qué decir. Damian, yo no soy... No puedo sustituir... No estás sustituyendo a nadie. Elena nunca fue realmente su madre. No en lo que importa, pero tú sí. Se apartó para mirarme. Le lees todas las noches. Le haces reír. Le mantienes a salvo. Le quieres. Eso es lo que hace una madre. Le quiero. Lo admití tanto que me asustó. Entonces dime que sí. A él, a esta vida loca. Sus ojos oscuros buscaron los míos. Cásate conmigo, Emma. Le miré fijamente. Eso es una locura. Nos conocemos desde hace 2 semanas. Supe que te quería en mi vida en el momento en que me sacaste de ese precipicio. Supe que me estaba enamorando de ti cuando te desmayaste mientras sostenías a mi hijo. Supe que no podía dejarte marchar cuando me plantaste cara para quedarte. Sonrió. 2 semanas, 2 meses, 2 años. El tiempo no importa. Lo que importa son los sentimientos. No era así. Este hombre y su hijo se habían convertido en todo para mí. Mi seguridad, mi felicidad, mi futuro. Está bien, susurré. Está bien, sí, me casaré contigo. Seré la madre de Nico. Me quedaré aquí y construiré esta loca vida contigo. Me reí con lágrimas corriendo por mi rostro. Debo estar loca. Los dos lo estamos.
Me besó de nuevo, y su beso sabía a promesas y nuevos comienzos. Pero estaremos locos juntos. 6 meses después, la boda fue pequeña, solo con la familia y los amigos íntimos. Nico fue el portador de los anillos y se tomó su trabajo muy en serio con su trajecito. La señora Chen lloró. Anton sonrió, lo cual, según había aprendido, era tan raro como la nieve en julio. Vinieron los socios de Damen, hombres peligrosos con trajes caros que me trataron con un respeto que rayaba en la reverencia. Llevaba un vestido que costaba más que todo mi primer año de la escuela de enfermería, que había comenzado el mes anterior, gracias a que Damien movió algunos hilos y firmó algunos cheques. Iba a ser enfermera. Iba a ayudar a la gente, pero primero iba a casarme con el hombre que se había convertido en todo mi mundo. «Estás preciosa», dijo Damen cuando me vio, con la voz entrecortada por la emoción. «Tú también estás muy guapo». Se rió, y me sorprendió lo a menudo que lo hacía ahora. Cómo se habían aclarado las sombras oscuras de sus ojos, cómo sonreía con más facilidad, cómo se había suavizado en pequeños detalles sin dejar de ser el hombre peligroso y poderoso del que me había enamorado. La ceremonia fue breve, votos tradicionales que lo significaban todo. Cuando llegó el momento de besar a la novia, Damen me atrajo hacia él y me susurró: «Gracias por salvarme. Te saqué de una cornisa», le susurré. «No fue nada heroico. Tú me sacaste del fuego, Emma. El fuego en el que había estado ardiendo durante años». Me besó suavemente. «Me devolviste la vida». En la recepción, Nico dio un discurso que consistió principalmente en: «Emma hace las mejores galletas, es guapa, papá ahora sonríe y yo la quiero». Fue perfecto. Más tarde, mientras bailábamos bajo las luces de colores en la terraza del ático donde me había besado por primera vez, Damen me abrazó y me preguntó: «¿Te arrepientes de algo?». Pensé en la cafetería que se había quemado, en la camarera que había sido, en la vida que creía que quería. Nada de eso se podía comparar con esto, con pertenecer, con amar a mi familia. «Nada», respondí con sinceridad. «Solo que no te encontré antes». Me hizo girar suavemente y me reí, aunque supongo que el universo tuvo que esperar hasta que yo estuviera lista para ti. «¿Y estás lista para esto?». «Para siempre». Me atrajo hacia él, con sus ojos oscuros llenos de amor y promesas. «Emma Bulov, he estado listo desde el momento en que te metiste en el fuego». Lo besé mientras la ciudad brillaba bajo nosotros y nuestro futuro se extendía brillante, desconocido y perfecto. Había entrado en ese fuego para salvar a un niño. En cambio, había